¿Sabes lo que va a hacer, Gordi? Voy a aprovechar a ir a la peluquería a hacerme la tinta. Que voy a aprovechar a ir a la peluquería. Sí, te dejo a vos y ya me voy para ahí. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Todas? Buenos días, profesora. Buen día, profe. Buenos días. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a continuar y a tratar de terminar con el tema que estábamos viendo. No sé si hay alguna pregunta de lo que estuvimos viendo la clase pasada. Bueno, si no hay preguntas, continuamos. Y no sé si ustedes estuvieron mirando la Convención sobre Prueba e Información acerca del Derecho Extranjero, si por ahí la miraron. Me gustaría saber, aquellos que la miraron, si hubo algo que les llamó la atención, algo que quisieran destacar. Soledad. Buenos días. Sí, que los medios de prueba que se pueden aportar, digamos, son los que estén previstos por ambos ordenamientos, ¿no?
por los países que estén involucrados, digamos. Fue lo que yo entendí, capaz que está mal. Bueno, sí, lo que es interesante en la convención es que no solamente se trata, o sea, no solamente se puede pedir información acerca del derecho positivo, propiamente dicho, ¿no? O sea, se puede pedir información acerca del derecho positivo, pero se puede pedir información también acerca de jurisprudencia, de doctrina, ¿no? Esto contribuye a aquello que habíamos conversado de que el juez o el aplicador del derecho de un Estado debe aplicar el derecho extranjero tal como lo haría el juez de ese otro Estado, ¿no? Entonces, a esos efectos, esta herramienta le permite al juez o al aplicador del derecho en general, no solamente al juez, poder conocer no solamente el derecho positivo, que ya es mucho, porque el conocimiento del derecho positivo es uno de los problemas que plantea el derecho internacional, que se nos plantea en esta materia. Porque uno hoy en día dice, bueno, miro en Internet, ¿no? Pero Internet, que es una ayuda, por supuesto, no nos asegura la vigencia de las normas, ¿no? O sea, nosotros en Internet entramos y a veces podemos encontrarnos con cosas con leyes que están ahí, ¿no? Pero que de repente ya no están vigentes o cuya aplicación, ¿no? Está condicionada de alguna manera según el derecho de que se trate. Entonces, es bueno esto de poder también consultar no solamente el derecho positivo, que ya es mucho, como les digo, sino también poder tener acceso a doctrina o también a jurisprudencia, ¿no? de ese Estado. Y eso lo contempla la convención, ¿no? Por supuesto que los medios o la forma en que se va a informar, los mecanismos de información, más allá de que esto funciona, de que esta información funciona a través de esta cooperación de la que hablábamos en la clase pasada, ¿no? Entre los distintos estados, ¿no? De los estados a través de esta convención asumen el compromiso de brindarse información, los medios o la forma en que se puede proveer esa información eh, es distinta, ¿no? O sea, puede haber dictámenes de expertos, ¿sí? Puede haber pronunciamientos de autoridades competentes, incluso eh, yo he visto informes de nuestra autoridad central, el cual, o sea, hay materias en las cuales la propia autoridad central puede ella misma brindar información, ¿no? Directamente, sin tener que recurrir a expertos o al pronunciamiento o al informe de autoridades académicas o administrativas, porque todo depende también de la materia que se consulte, ¿no? A quién se debe recurrir y la forma en que se va a informar, ¿no? Bien, eso es un aspecto. ¿Alguna otra cosa que a ustedes les haya llamado la atención? Sí, Santiago. Sí, buen día. Que la legitimación activa para solicitar estos informes la tiene la autoridad jurisdiccional, no las partes.
Claro, esto no es para particulares, ¿no? Acá los particulares están, o sea, no tienen este mecanismo de, de poder pedir esta información, ¿no? Son las autoridades, como decía Santiago, incluso en algunos puntos habla de las autoridades jurisdiccionales, ¿no? Como que son las autoridades jurisdiccionales. Eh, Quiere decir que eh, esa información, para decirlo como corresponde, no es prueba del derecho, esa información del derecho extranjero no es que uno va a la puerta de la autoridad central y le dice, usted no me podría pedir, por favor, a la autoridad central de, no sé, de Paraguay, información acerca del derecho paraguayo. Esto no funciona así. Es decir, en todo caso, lo que se podría proponer en el proceso es que se recabe información sobre un determinado punto, ¿no? Pero el que hace el pedido es la autoridad que debe aplicar el derecho extranjero, ¿no? En el caso del juez, es el juez que a través de, o sea, los mecanismos del Poder Judicial, es el Poder Judicial el que remite a la autoridad central la solicitud de información. La autoridad central, a su vez, la remite a la autoridad central del Estado correspondiente y luego esa autoridad central informará ella misma o derivará al órgano o a la autoridad que corresponda para que se expida sobre el punto concreto eh, que se solicita, ¿no? Que tampoco es informar acerca del derecho extranjero, así, ¿no? En general, la consulta se tiene que referir a aspectos concretos, ¿no? No se puede pedir información acerca del derecho paraguayo, por ejemplo, ¿no? Eh, Hay que pedir información sobre el punto concreto que se necesita conocer del derecho paraguayo, por ejemplo. Eh, los medios para informar o para dar a conocer el derecho extranjero pueden ser, o sea, lo que se llama la prueba documental, ¿no? Que es, por ejemplo, una versión fiel de la norma, ¿sí? Del derecho positivo. Supónganse ustedes que IMPO en el Uruguay brindara una transcripción con el aval de que esa es la versión de la ley tal como está vigente en este momento, ¿no? O sea, con las modificaciones que ha sufrido una determinada ley. También está la prueba pericial, que es cuando se pide el dictamen de expertos, o informes en general del Estado sobre la vigencia, el sentido de la norma, ¿no? O sea, el propio Estado brinda un informe acerca de la vigencia de la norma, del alcance que tiene la norma. Esto, lo que les acaba de decir acerca de que no se puede pedir información así en general, está justificado en la Convención. En el artículo 5 hay que justamente, la solicitud debe tener algunas formalidades, que es qué autoridad está pidiendo la información, precisamente para ver si se ajusta o no a lo que dice la Convención, los puntos concretos sobre los cuales se hace la consulta, qué aspectos, ¿no?, del derecho extranjero se necesitan, o sea, si se necesita solamente el texto de la norma o si se necesita también eh, información acerca de el sentido, o sea, acerca de la interpretación de la norma. Y hay un aspecto que para mí es
es importante, que es la obligación de brindar información, ¿no? El artículo 6 dice: cada Estado parte quedará obligado a responder las consultas de los demás Estados partes conforme a esta convención a través de su autoridad central, la cual podrá transmitir dichas consultas a otros órganos del mismo Estado. Acá está lo que hablábamos hace un ratito. El Estado que rinda los informes a que alude el artículo 3 no será responsable por la opinión emitida ni estará obligado a aplicar o hacer aplicar el derecho según el contenido de la respuesta proporcionada. Y el Estado que recibe los informes a que alude el artículo 3 no estará obligado a aplicar o hacer aplicar el derecho según el contenido de la respuesta recibida. O sea, acá hay tres aspectos, ¿no?, en este artículo 6. Primero, la obligación de brindar información, la obligación de responder las consultas. Luego vamos a ver que esto puede tener algún límite, ¿no?, alguna excepción. Pero hay una obligación de responder, ¿no? El Estado al que se le pide información debe responder. Segundo, el Estado que da la información no está obligado a aplicar las normas sobre las que informa, sobre su sentido y alcance, sobre la jurisprudencia, sobre la doctrina, no está obligado a aplicar esas normas según lo que dice la respuesta que se da, ¿no? Esto está contemplado de modo de facilitar o de estimular que los estados contesten. Porque si quien brinda la información quedara embretado por la información que brinda acerca de la interpretación del derecho, o acerca de alguna posición doctrinaria o de alguna posición adoptada por la jurisprudencia, si quien brinda la información quedara, o si el Estado que brinda la información quedara embretado a aplicar esas normas de esa manera, nadie daría la información. O sea, esto no estimularía la respuesta por parte del Estado. En tercer lugar, el Estado que recibe la información tampoco, y esto lo habíamos manejado en la clase pasada, el Estado que recibe la información tampoco queda embretado a aplicar el derecho extranjero en el mismo sentido o según el contenido de la respuesta brindada, ¿no? Esto también nos sitúa en aquello de que el juez tiene que aplicar el derecho extranjero tal como lo haría el juez del Estado al que pertenece la norma, pero no es que el juez de un Estado que debe aplicar derecho extranjero recibe el derecho extranjero y no tiene margen de maniobra, ¿no? El juez o la autoridad competente recibe la información del derecho extranjero y con esa información el juez lo que tiene que hacer es tratar de situarse o de ubicarse en la postura de un juez del otro Estado. Pero no necesariamente el juez tiene que actuar en la misma forma exacta en la que se pronuncia la información que se le brinda. ¿Sí? Ángela había levantado la mano. Sí, buenos días para todos. Gracias, profesora. No, comentarle justamente ahora que usted comentó, o sea, que mencionó lo de los límites, que en realidad hay un límite en el sentido de que si el Estado, al cual se le solicitó esa información de ese derecho, está involucrado, o sea, es demandado, no sé si entendí bien que sí, que se puede excepcionar de aportar esa información. Sí, ahora vamos porque me generó una duda, no sé si se la planteó ahora o después. Sí, plantéala.
de cuando estudiábamos procesal, el tema de que cuando el adversario tiene, por ejemplo, un documento o algo y se lo puede intimar a que lo aporte. En ese caso, porque es un Estado, ¿no se puede hacer eso? Si, por ejemplo, dice, se exime de informar, entonces no se lo podría intimar y decir, bueno, pero tendrías que colaborar, ¿no? Digo, como ocurre en el tema interno cuando es un particular, una persona física, ¿verdad? No sé si se Claro. entendió. El de- Bueno, Entendiéndolo esto, como demandado también al otro Estado, capaz que me... claro, Perdón. a ver, esto está contemplado en el artículo 7 y ahí dice, las solicitudes a que se refiere esta convención podrán ser, no, perdón, disculpen, no es el artículo 7, es, perdonen, acá, el artículo 10. Los estados partes no estarán obligados a responder las consultas de otro estado parte cuando los intereses de dichos estados estuvieren afectados por la cuestión que diere origen a la petición de información o cuando la respuesta pudiera afectar a su seguridad o soberanía. O sea que el Estado en esos casos no está obligado a responder. ¿Ah? O sea, si el Estado mismo está afectado por la propia cuestión, o sea, si el Estado es parte en el juicio, ¿no? El Estado no está obligado a responder. ¿Mm? Profe, Eh, pero digamos entonces que siempre tiene que haber una fundamentación de fondo. ¿Cómo? Entonces como que tiene que haber una fundamentación de Ah, por fondo supuesto, en claro, aplicación a eso. No puede claro. ser como una El, omisión nomás el y es- decir, no me di porque cuenta. el principio es responder. O sea, el principio, la regla es que el Estado debe brindar la información. Ahora, cuando el Estado no, o sea, cuando existe una razón de las contempladas en la norma para no responder, el Estado debe fundamentar su no respuesta. O sea, el Estado de todos modos debe responder, en todo caso, que no puede brindar la información por razones de seguridad o por ser una parte involucrada en la cuestión o en el proceso en el cual este, se pide esta información, ¿no? Perdón, Bele, le voy a dar la palabra a Ana Portela porque probablemente quiera hacer. Ahora enseguida le doy la palabra a Belén, pero antes Ana. Sí, buenos días. No, yo quería hacer esto que estaba diciendo Belén, que me parece que se está confundiendo un poco, porque a ver, Belén no, perdón, Ángela. Una cosa es, yo creo que tú te referís a cuando intimamos a la otra parte cuando tiene documentación. O sea, cuando hay documentación en poder de la parte contraria, ¿no? En un proceso judicial, nosotros podemos intimar a la otra parte a que aporte esa documentación en el proceso, ¿no? O cuando la prueba la tiene la parte contraria. Creo que tú te referías a eso, ¿no? A ese supuesto. Sí, como a la posibilidad de, bueno, ante la respuesta de que no y se eximen de hacerlo, Ahí va, si se lo ahí va. podría, como por otro Eso, lado, pero capaz ahí que va. entregué o inventé algo, perdón. No, es la El misma derecho, situación, ¿no? claro. Eso en el derecho interno sucede, como dijimos, sucede por ejemplo mucho en laboral, que la prueba por la general la tiene el empleador, entonces nosotros intimamos al empleador a que aporte recibos de sueldo y determinadas cosas porque es prueba que solo la tiene la parte contraria. Sucede en todas las materias, pero en laboral se ve muchísimo. Pero es distinta la situación acá, primero porque el derecho no es prueba, como ya dijo la profesora, más allá que puede entreverar el nombre de la convención, el derecho es diferente, no es prueba. Y además el Estado no es parte del proceso, o sea, nosotros le estamos pidiendo información al otro Estado, pero no es parte del proceso. Y aunque el Estado fuera parte, porque por ejemplo se está demandando al otro Estado y el Estado de repente fuera
parte de este proceso, podría suceder la situación. Creo que son dos cosas distintas, más allá que se puede rehusar en esto que dice la profesora, que se puede rehusar el Estado porque podría afectarlo dar esa información, pero me parece que son dos cosas distintas, pedirle, no sé, información sobre determinada cosa a pedirle prueba, porque no le estamos pidiendo prueba que tengan ellos y que no nos puedan dar. Entonces me parece que acá lo que no hay que confundir es que cuando le estamos pidiendo información acerca de su derecho, no es que le estemos pidiendo prueba, que ellos tengan y que nosotros no tengamos. Y que este artículo que tú decís del derecho interno es para prueba, o sea que yo entiendo que no se aplicaría y que no tiene como nada que ver una cosa con la otra. Entiendo quizás el paralelismo que hiciste pensando en este tema de haberle puesto prueba a la convención de información, pero entiendo que no tiene nada que ver, quería como aclarar eso. Perdón, ahora me quedó claro. No, pero más que nada el entrevero está justificado por el nombre por el propio tiene. nombre, claro. El propio nombre de la convención. Pero bueno, por eso es bueno como tener claro de que son como dos cosas distintas. Sí, Nada más. Y hay que tener presente que esta convención es, como decíamos el otro día, una convención auxiliar de la autoridad que aplica el derecho, ¿no? O sea, es una herramienta que se le da a la autoridad que aplica el derecho, ¿no? A la autoridad, sea juez o sea el aplicador del derecho que sea, es una herramienta justamente para poderse hacer del derecho que debe aplicar en la medida que le impusimos esa obligación de aplicar el derecho extranjero, ¿no? Pero tengan presente que no es que las partes lo traigan al proceso, el derecho, ¿no? O sea, es una herramienta que tiene el aplicador del derecho, ¿no? Para poder justamente cumplir con la obligación que le impone la Convención de Normas Generales, ¿no? No es una prueba común y corriente, ¿no? No es una prueba, en definitiva. Perdón, Gabriela, bien había hoy había levantado la mano hoy y después Gabriela. No, profe, hay un comentario nomás que en cuanto a la independencia técnica que tiene el juez para fallar sobre ese derecho extranjero, medio que había leído que en realidad sí, el juez tiene independencia técnica para fallar. Claro. O sea, si bien él tiene que hacerlo conforme al derecho que va a aplicar, obviamente, que tiene que pensar como el juez del otro estado, tiene cierta independencia técnica. Claro, sí, es que tiene independencia, ¿no? Es justamente esto que consagra la Convención. Por más que él reciba una información proveniente del otro estado, esos son elementos que el juez tiene para poder pronunciarse. Pero no quiere decir que él tenga que copiar a rajatabla lo que hizo un juez del otro estado, ¿no? Bueno, Gabriela. Buen día, profesora. Sí, mire, yo ese sentido de herramienta que usted menciona, creo que surge bien clarito del artículo 3º, literal C, porque dice que el informe que le pide es en relación al texto, a la vigencia, al sentido y al alcance legal del derecho de ese otro Estado. Entonces, yo por lo menos encontré ahí esos elementos en los que el juez se tiene que enmarcar, pero él también puede entender, interpretar, no queda sí, pero vio que ese mismo artículo en el literal B habla de las pruebas periciales o dictámenes de abogados o de expertos en la materia. Ah, sí, ¿no? Sí, eso también. Que también son medios idóneos para conocer el derecho extranjero. Entonces, claro, por eso tenemos que tener en cuenta que por más que, por ejemplo, parte de la información que se brinda sea por ejemplo, doctrina o jurisprudencia
que marque una tendencia, por ejemplo, en materia de jurisprudencia en el estado al que se le pide la información, esto no implica que necesariamente el juez te tenga que pronunciar en ese mismo sentido. O sea, que nuestro juez, cuando toma en consideración y analiza y estudia la jurisprudencia que pueda haber habido en ese otro estado, en ese mismo, toda en un mismo sentido, tampoco eso implica que el juez se tenga que pronunciar en ese mismo sentido, ¿no? Claro. El juez No, tiene margen de maniobra. claro, eso es lo que yo notaba. Eran elementos que le permitían al juez decir, Claro. bueno, ¿cómo en este estado o qué alcance tiene este texto en ese estado? ¿Qué Claro. opina la doctrina de ese estado? Y Sí. una vez que reunió todo, entonces, bueno, ahí viene la situación que él tiene y entonces tomando eso como un marco, digamos, ahí puede resolver en el caso Claro. concreto. Sí, Yo lo sí. veía así. Sí, claro. Santiago. Sí, respecto a esto, más bien es consulta, pero digo, cuando hay más de una posición jurisprudencial, el juez, en base a esa independencia técnica que tiene, él puede optar por elegir la que entiende más adecuada al caso concreto, ¿no? Claro, sí. Estos casos también que leí, creo que en Alfonsín también decía que cuando encuentra verdaderos errores en la aplicación de ese derecho en la jurisprudencia, puede realizar una interpretación personal, como dice Alfonsín, ¿no? Claro, o sea, puede ser una interpretación personal. Lo que va a tener que tener cuidado el juez al hacer esa interpretación personal, que la puede hacer, es seguir los criterios de interpretación de ese Estado, ¿no? De ese ordenamiento jurídico, quiero decir, ¿no? O sea, no interpretar las normas del derecho extranjero a la luz o de acuerdo con los criterios que utilizaría para interpretar nuestras normas o sus normas, ¿no? Eso implica, más allá de, o sea, esto implica ponerse sentarse, digamos, en la silla de un aplicador del derecho del otro Estado, ¿no? Que se da cuenta de que hubo un error en la aplicación del derecho, ¿no? Y le da una distinta interpretación, pero siguiendo los criterios interpretativos de ese derecho. Ese es el cuidado que debe tener el juez. No tratar de descontextualizar al derecho extranjero y aplicarlo con los criterios nuestros, ¿no? Sí, Estela. Particularmente cuando veo el artículo 3 en el literal A, cuando habla de los precedentes judiciales, a mí me suena como cuando uno tiene que contestar un caso y busca antecedentes judiciales de resoluciones anteriores, como estoy redundante, para resolverlo. Es decir, se encuentra frente a que no tiene una solución y busca otro antecedente parecido para intentar resolverlo de esa forma. Entonces acá como que me hace un poco de ruido decir que después el juez va a poner lo suyo, etcétera. Bueno, no, lo que pasa es que, a ver, el juez se va a valer de todos esos elementos del derecho extranjero, la ley, el texto, digamos, el texto, la doctrina, la jurisprudencia, como hace un juez uruguayo, como usted dice, para resolver un caso nacional, ¿no? O sea, o no, o incluso fuera del ámbito judicial, ¿no? Es decir, buscamos doctrina, buscamos jurisprudencia para ver cómo se resolvió en una determinada situación en nuestro país. O sea, ¿qué ha pasado con un determinado tema en nuestro país? No solamente miramos la ley, buscamos libros, ¿no? O sea, de gente que haya estudiado el tema, buscamos jurisprudencia. Bueno, esto, un juez
vamos a ponernos juez uruguayo, no, o sea, no tiene esos medios para hacerlo con respecto al derecho extranjero, ¿no? Entonces, esta es la misma situación que pasa con el derecho nacional, pero para el derecho extranjero. Esto, para poderlo hacer el juez con respecto al derecho extranjero, lo tiene que pedir a una autoridad competente, a una autoridad que pueda dárselo. ¿tá? Por eso esto se hace a través de la autoridad central. Pero no es ni más ni menos que lo que cualquier aplicador del derecho más o menos responsable trata de hacer cuando se tiene que enfrentar a resolver una situación, ¿no? O sea, ver qué normativa hay, ver qué se ha dicho sobre esa normativa, ver cómo se ha decidido en casos en los que se ha planteado un problema de esas características, y luego con eso el juez decide, ¿no? O sea, el juez toma todos esos elementos y el juez con eso toma una decisión a su leal saber y entender, ¿no? Como le decía Santiago, el cuidado que va a tener que tener el juez en este caso es que tiene que evitar la tentación de analizar todos esos elementos que obtuvo del derecho extranjero pensando como juez uruguayo, ¿no? O sea, pensando como si estuviera aplicando las normas uruguayas. Tiene que hacer el esfuerzo de pensar con la mentalidad, ¿no? O situarse en el lugar del otro juez. Esa es la tentación que debe evitar, pero fuera de eso, lo demás es, digamos, los aspectos a tener en cuenta y los elementos que el juez va a tomar en consideración son los mismos que tendría que tener en cuenta para resolver un caso nacional, el juez o cualquier aplicador del derecho, ¿no? Que no hace ni más ni menos que eso, toda una búsqueda exhaustiva para ver cómo funciona la norma, ¿no? O sea, no se queda solo con el derecho positivo. Trata de ver, porque aparte el derecho positivo generalmente, ¿no? Tiene sus vericuetos, ¿no? Entonces no es así, simplemente aún en el derecho nacional, muchas veces tenemos que ver, bueno, y con respecto a esta norma, ¿qué se ha dicho? ¿Qué dijo la doctrina? Y vamos a encontrar que hay más de una posición, entonces, bueno, y de estas posiciones, ¿cuál ha sido la que más ha adoptado la jurisprudencia? ¿No? O sea, eso lo hacemos en el derecho interno. Bueno, cuando lo que tenemos que aplicar es derecho extranjero, es lo mismo. El problema acá está en la dificultad de conocer, ¿no? Esa es la primera gran dificultad, conocer ese derecho extranjero y, por supuesto, conocer cómo se interpreta y conocer cómo lo aplican en ese estado. Por eso pedimos esta colaboración a quienes sí saben cómo funciona, ¿no? Bueno, básicamente entonces estas son las características del convenio, de la Convención Interamericana sobre información del derecho extranjero. Hay otros textos que también se refieren a esto de la información del derecho extranjero, que los vamos a mencionar nada más. Hay un convenio bilateral con Argentina, es un convenio de los años 80, que era un convenio sobre prueba e información acerca del derecho extranjero, que se aprobó en el marco de una serie de convenios bilaterales que se habían firmado con la Argentina y que también establece mecanismos para la información del derecho extranjero entre los dos países. Hay otro texto sobre el que cuando veamos procesal también nos vamos a detener en él, que es el protocolo de las leñas, que es un protocolo sobre cooperación en materia judicial, en materia civil, comercial y laboral y administrativa,
que, como les digo, vamos a estudiarlos más detenidamente cuando estudiemos cooperación judicial, pero que tiene por allí al final un artículo, el artículo 26, sobre información del derecho extranjero, ¿no? Este es un texto que funciona en el ámbito del Mercosur, es decir, entre los estados parte del Mercosur. Ahí prevé que las partes se suministrarán en concepto de cooperación, o sea que también se enmarca en un mecanismo de cooperación, y siempre que no se opongan a las disposiciones de orden público, informes en materia civil, comercial, laboral, administrativa y de derecho internacional privado sin gasto alguno. O sea que también está contemplado esto en este tratado, ¿no? En el artículo 26 en el artículo 28, discúlpenme, artículo 28 del protocolo de las leñas. Es un tratado mucho más amplio, pero dentro de lo que es la cooperación entre estados, también incluye la información del derecho extranjero. Esta información del derecho extranjero también está, digamos, la aplicación del derecho extranjero, no la información, la aplicación del derecho extranjero también fue contemplada en el Código General del Proceso, ¿sí? En el título 10 del Código General del Proceso, ustedes ya saben a esta altura que están las normas procesales internacionales, ¿sí? Y dentro de las normas procesales internacionales, el legislador contempló el problema de la aplicación del derecho extranjero en el proceso, ¿no? Y ahí en el artículo 525, que ya habíamos visto cuando hablamos de los elementos ordenatorios y decisorios, ahí se prevé que en el 525.3 dice que los tribunales deberán aplicar de oficio el derecho extranjero e interpretarlo tal como lo harían los tribunales del Estado a cuyo orden jurídico pertenece la norma respectiva. Sin perjuicio de la aplicación de oficio, las partes podrán acreditar la existencia, vigencia y contenido de la ley extranjera. Esto, como ustedes ven, mejoró un poquito la redacción, hizo como una combinación de los protocolos adicionales y de la Convención de Normas Generales, y mejoró un poco la redacción. Dice que el juez tiene que aplicar de oficio el derecho extranjero, o sea, él es el que tiene la movida, digamos, ¿no? O sea, él es el que tiene que ser proactivo para aplicar el derecho extranjero, no puede quedarse esperando que se lo traigan, es de oficio que lo tiene que aplicar, y luego precisa que ese derecho extranjero que debe aplicar de oficio tiene que ser interpretado tal como lo harían los jueces del Estado al que pertenece la norma. O sea, que la interpretación debe hacerse con los criterios de interpretación de ese derecho, ¿no? In ordinem, ¿no? Dentro de con los mecanismos de interpretación y en el contexto del derecho al que pertenece la norma a aplicar. Y, por último, precisa el rol de auxiliares que tienen las partes. O sea que las partes, dice, pueden acreditar, vieron que no habla de alegar y probar, ¿no? Las partes podrán acreditar la existencia, vigencia y contenido de la ley extranjera. O sea, las partes pueden aportar en el proceso la ley extranjera, pueden aportar el contenido de esa ley, pero lo hacen en todo caso como auxiliares del juez. Si las partes no acreditaran nada,
el juez no se puede quedar esperando, ¿no? Y decir, yo no aplico el derecho extranjero porque las partes no lo trajeron al proceso, ¿no? La redacción es mejor, entonces, que es más clara, más precisa, más adecuada a lo que es la realidad de la aplicación del derecho extranjero para nosotros, y pone bien claro los roles de cada uno de los partícipes en el proceso, ¿no? También se refiere a los recursos, ¿sí? En el 525.4 señala que todos los recursos previstos por la ley nacional serán admitidos en los casos en que proceda la aplicación del derecho extranjero, ¿no? O sea que acá vieron que, por supuesto, al ser una norma unilateral, al ser una ley, ¿no? El legislador nos dice, bueno, los recursos de la ley procesal nacional, ¿no? Los recursos previstos en nuestra ley, se aplicarán también a aquellos casos en los que al fondo de la cuestión hubiera que aplicarle derecho extranjero, ¿no? Con lo cual también está recogiendo la misma solución que estaba en los tratados de Montevideo y que en la Convención de Normas Generales, ¿no? Por último, en la ley general también hay una referencia a la aplicación del derecho extranjero. Con anterioridad en el apéndice del Código Civil no había ninguna referencia a los problemas de teoría general, ¿no? Entonces, esta ley general viene a suplir esa ausencia con ese capítulo de normas generales, y en el artículo 2, que se llama aplicación del derecho extranjero, dice: el derecho extranjero debe ser aplicado de oficio e interpretarse tal como lo harían los tribunales del Estado a cuyo orden jurídico pertenece la norma respectiva. Cuando el derecho extranjero corresponda a un Estado cuyo orden jurídico se compone de varias legislaciones, el derecho de ese Estado determina cuál de ellas es aplicable. En su defecto, debe aplicarse la legislación de la unidad territorial en cuya jurisdicción se realiza el punto de conexión. Esto es una novedad de la ley general, que aparte de establecer la aplicación de oficio del derecho extranjero y la interpretación de ese derecho tal como lo harían los estados, los jueces del estado al que pertenece esa norma, tiene esta otra disposición que resuelve un problema que se nos puede presentar en la práctica, que es el de los estados con pluralidad de unidades legislativas, ¿no? Como los Estados Unidos, como España, por ejemplo, donde tenemos, o sea, la remisión de la norma de conflicto a la ley del primer domicilio conyugal, ¿no? O a la ley del domicilio, o a la ley de celebración, nos conduce a la aplicación de la ley de un Estado, ¿no? Entonces, la determinación que hace la norma de conflicto es la legislación del Estado. Pero dentro de ese Estado, o sea, en determinados estados esto no es suficiente, ¿no? Porque a su vez esos estados tienen pluralidad de unidades legislativas. Yo recuerdo, la doctora Portela sabe, porque ya lo he contado esto, hace un tiempo, no mucho, recuerdo que una colega del Banco República, me acuerdo que me llamó porque tenían
tema que tenían que resolver, donde se planteaba un tema de régimen patrimonial del matrimonio. Y justamente era un tema con España, ¿no? Era el primer domicilio conyugal había estado en España. Pero resulta que España, ustedes saben que España tiene un montón de comunidades autónomas. Y si bien hay una legislación nacional en España, existen algunos temas y en algunas comunidades autónomas donde la legislación que se debe aplicar no es la legislación nacional, sino que la legislación de la comunidad autónoma es la que se aplica. Este era el caso, en este ejemplo que yo les digo, en esta situación que me consultaron en el Banco República, que era un matrimonio que había tenido su primer domicilio conyugal en Navarra, creo que era, si no me falla la memoria. Y Navarra tiene una legislación que viene de la Edad Media, que establece un determinado régimen de bienes para los cónyuges, ¿sí? Que es un régimen de separación de bienes. Entonces, y esto por una cuestión del derecho español, el derecho español cede, digamos, sus competencias en esta materia al derecho, ese derecho que se llama derecho foral, ¿no? Es un derecho que viene, o sea, es un derecho tradicional que viene desde la Edad Media, y en ese tema, y en otros, pero en ese, el derecho español dice, acá hay que ver qué es lo que pasa en las comunidades, en las normas de las comunidades autónomas. Y concretamente en este punto sigue rigiendo el derecho foral para la Comunidad de Navarra. Entonces, en ese caso no se aplicaba el Código Civil español en materia de régimen de bienes en el matrimonio, sino que se aplicaba el derecho de Navarra, que era un derecho antiquísimo, es un derecho antiquísimo. Y esto es lo que dice la segunda parte del artículo segundo. O sea, cuando yo me encuentro con un Estado en el cual existen distintas unidades legislativas, yo tengo que estar ya no solamente al lugar donde se realizó el punto de conexión en cuanto al Estado como sujeto, el Estado sujeto del derecho internacional, ¿no? En este caso, España, sino que dentro del Estado me tengo que fijar en qué unidad legislativa se realizó el punto de conexión. En este ejemplo que yo les pongo, el primer domicilio conyugal de ese matrimonio había estado en España, pero dentro de España había estado en Navarra. Y en ese caso, el derecho español dice que no es aplicable el Código Civil español, dice que hay que aplicar el derecho de ese lugar. Entonces, esto es lo que dice el artículo segundo. Hay que estar a lo que diga el derecho de ese Estado en cuanto a cómo se aplican y qué normas se aplican cuando se trata de estados con pluralidad de unidades legislativas. Los ejemplos más claros son Estados Unidos, ¿sí? Donde también, por ejemplo, tenemos distintos regímenes matrimoniales, por ejemplo, según los estados de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, el primer domicilio conyugal estuvo en Estados Unidos, bárbaro, pero dentro de los Estados Unidos, ¿dónde estuvo? ¿No? Estuvo en Virginia, estuvo en, no sé, en Texas, estuvo, ¿sí? Esto hay que ser cuidadoso cuando uno se encuentra con estos casos. Sí, Belén. Sí, profe, que no sé si tiene algo que ver, porque cuando yo leí la convención, la otra, la interamericana sobre prueba de información, hay un artículo, el 16, que justamente habla de cuando hay
para que te lo leo, dice, los estados parte que tengan 2 o más unidades territoriales en las que rijan distintos sistemas jurídicos relacionados con cuestiones tratadas en la presente convención, podrán declarar en el momento de la firma la ratificación o adhesión que la convención se le aplicará a todas sus unidades territoriales o solamente a una o más de ellas. ¿Es esto? No, en realidad, o sea, tiene que ver, y eso sobre todo está pensado por ejemplo, México también, porque México tiene distintas unidades también, porque es un estado federal. Eh, esa es una norma que está en las normas de estilo, digamos, y refiere más que nada a que esos estados, a ver, no, voy a tratar de ser lo más clara posible. En la CIDIP, en las convenciones de CIDIP participan todos los estados americanos, incluido Estados Unidos también, ¿no? Entonces, que de estas convenciones ratificó muy poquitas, esa no la ratificó, justo la de prueba de información no la ratificó, pero ratificó la de exhortos, por ejemplo, que luego vamos a ver, pero participan en los estados en la redacción de estos textos. Entonces, cuando llega el momento de estas cláusulas de estilo, que son las cláusulas de ratificación, de adhesión, digamos, de cómo funcionan los tratados, normalmente estos estados tratan de dejar o de marcar esto, ¿no? O sea, que podría pasar que el Estado, como sujeto del derecho internacional, ratifica el tratado, pero luego puede pasar que, como existen unidades legislativas con cierta autonomía, podría pasar que alguna de esas unidades dijera que en su territorio no se iba a aplicar algún aspecto del tratado. ¿Tá? Entonces, ese artículo refiere a ese aspecto, ¿no? Esto otro de lo que estamos hablando es distinto, o sea, refiere a la problemática de los estados federales, pero es distinto, ¿no? En el sentido de que acá de lo que estamos hablando es de precisar, cuando yo hablo de la aplicación del derecho extranjero, de qué estoy hablando, o sea, de qué parte de ese derecho extranjero estoy hablando, porque no hay un derecho extranjero, no es como en el Uruguay que decimos, bueno, si es aplicable el derecho uruguayo, es aplicable o el Código Civil o el Código de Comercio, y es aplicable ese derecho, ¿verdad? Acá estamos hablando de realidades que son más complejas, donde existen materias o sea, hay materias que quedan, que son abordadas a nivel nacional, pero hay materias que son reservadas al ámbito de cada unidad legislativa, o sea, de cada estado o de cada provincia, dependiendo de la organización administrativa del Estado, ¿no? Entonces, hay materias en las que el Estado, como unidad, dice, no, yo en esto no me meto, esto se lo dejo a este Estado, ¿no? O sea, yo en esto no se aplica la legislación nacional, se va a aplicar la legislación de esa provincia o de ese Estado. Por eso la ley general esto se lo deja al Estado cuya ley resulta aplicable, porque esto depende de la organización política y administrativa de ese Estado. ¿Está? Yo no puedo decir, es aplicable la ley de Estados Unidos al régimen de bienes en el matrimonio, ¿no? Por ejemplo, por decir algo. Entonces, alguien me va a decir, ¿pero qué ley de Estados Unidos? Porque en Estados Unidos la materia del régimen de bienes es una materia que cada estado legisla autónomamente. ¿Ah? Entonces, eso es algo que lo decidió Estados Unidos. Entonces, yo como aplicador del derecho no puedo hacerle decir algo o sea, que no funciona de esa manera. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso
en este tipo de estados que uno podría planteársele la duda, bueno, ¿qué hago ante una situación de este tipo? Hay que ver qué dice el derecho de ese estado. ¿Sí? Si hay una legislación nacional o si debo ir a la legislación de la unidad legislativa donde concretamente se realizó el punto de conexión. ¿Sí? Bueno, no sé si aclaré, Belén, la... Sí, profe, me había surgido la duda, había pensado, en Estados Unidos, que claramente cada estado tiene su propia, vendría a ser constitución, y o sea, no sé, el tema de Puerto Rico, que es parte, ponerle Estados Unidos, no sé bien si es simplemente a efectos económicos. Lo que pasa es que el estatus de Puerto Rico, porque Puerto Rico es un estado libre asociado, ¿no? O sea, es un estado que tiene su propia legislación, ¿no? Pero que, digamos, habría que ver, porque yo tengo algún caso que que me habían comentado en algún momento del matrimonio, sobre validez del matrimonio, y también en ese caso se aplicaba la ley de Puerto Rico, ¿ah? Era la ley de Puerto Rico, del Estado de Puerto Rico. Ahora estoy haciendo memoria ahora pero en todo caso hay que ver qué dice la legislación del Estado, este, en general, ¿no? O sea, sí, capaz que es una materia que el Estado se reservó y es una materia que, en la que se aplica la ley nacional, ¿no? O sea, capaz que no hay sobre esa materia legislación en cada uno de los estados. Hay que ver la materia y hay que ver la legislación, que es lo que dice la ley del Estado. ¿Está? Y bueno, y luego el artículo 3 se refiere al conocimiento del derecho extranjero. Y ahí dice, el texto, la vigencia y la interpretación del derecho extranjero aplicable deben ser investigados y determinados de oficio por los tribunales u otras autoridades competentes sin perjuicio de la colaboración que al respecto presten las partes o los interesados en su caso. Nuevamente acá está que el conocimiento también tiene que hacerse de oficio, y que las partes pueden jugar ese rol de auxiliares. Y acá dice, se puede recurrir a todos los medios de información idóneos admitidos en el orden jurídico de la República o del Estado cuyo derecho resulte aplicable. Los tribunales u otras autoridades competentes interpretarán la información recibida teniendo en cuenta lo dispuesto en el inciso primero del artículo segundo de la presente ley. O sea, que debe interpretarse de acuerdo con los criterios del Estado al que pertenece ese derecho. Acá hay una gran amplitud en cuanto a los medios idóneos para hacerse del conocimiento del derecho extranjero, precisamente porque acá no tenemos un tratado, ¿no? O sea, no tenemos un mecanismo de cooperación. Entonces, tenemos que ver qué medios podemos tener nosotros para conocer el derecho extranjero. Podemos intentar solicitar a algún organismo del Estado cuyo derecho sea aplicable, siempre que ese medio exista en ese Estado, esa forma de conocer el derecho exista en ese Estado. Pero lo que vamos a tener que tener presente también es que al no existir un convenio, al no existir un tratado que nos vincule, porque no se olviden que este artículo 3 se aplica justamente con los estados con los que no tenemos ni los tratados de Montevideo, ni el protocolo de las leñas, ni la Convención Interamericana sobre prueba e información acerca del derecho extranjero, que son la mayoría de los estados, ¿no?
con los que vamos a aplicar este artículo 3, entonces tenemos que valernos de todos los medios posibles, ¿sí?, para conocer ese derecho extranjero. Para nosotros, particulares, ¿sí?, que tenemos que aplicarlo, porque, a ver, un Estado, de hecho, yo me acuerdo en el Ministerio de haber recibido, por ejemplo, una solicitud de información, y esto en realidad no era aplicable este artículo 3 porque con Brasil tenemos tratado, ¿no? Tenemos el protocolo de las leñas, pero era un pedido de información que no era en el ámbito judicial, ¿no? O sea, se pedía información sobre normas impositivas, normas tributarias, ¿no? Entonces había llegado a través del ministerio, ¿sí?, llegó al Ministerio de Relaciones Exteriores un pedido, o sea, una solicitud a ver si se podía brindar información. La Administración Tributaria brasileña pidió información sobre normas tributarias uruguayas, ¿no? Entonces, esto puede pasar, o sea, que autoridades oficiales de un Estado, bueno, le pidan a través de las misiones, a través de las embajadas de sus países, pidan información a otro país acerca de su legislación y de cómo se aplica la legislación en ese otro país, ¿no? Por supuesto que al no tener un tratado, cuando no hay un tratado, el brindar esa información es facultativo, ¿no? Porque no hay una obligación, no hay un compromiso como sí lo hay al haber un tratado, como el Protocolo de las Leñas o como la Convención Interamericana. Pero se puede hacer esa gestión, digamos, ¿no? El problema más complicado lo tenemos los particulares, ¿no?, para conseguir el derecho extranjero. Ahí es donde estamos un poco más complicados, porque uno piensa enseguida en las embajadas, ¿no? Y las embajadas no siempre tienen el derecho actualizado. Uno dice, necesito, yo qué sé, conocer, yo quisiera, tengo un caso en el cual tendría que aplicar el derecho, no sé, peruano. Y yo no puedo ir a la autoridad central a pedirle a la autoridad central que me dé el derecho peruano o que me lo consiga, lo que dice el derecho peruano sobre tal tema. Entonces voy a la embajada del Perú y que ahí me lo van a dar. Bueno, le digo lo del Perú como le podría haber puesto el de Japón o el de Alemania, ¿no? O sea, las embajadas no tienen, puede ser que alguna lo tenga, pero las embajadas no tienen, ni tienen por qué tener el derecho actualizado al día de hoy, ¿no? No tienen todos los códigos vigentes en su país, recontra actualizados al día de la fecha, no lo tienen eso. Entonces, no siempre el recurso a la embajada nos asegura que lo vayamos a tener, que vayamos a tener esa información. Y menos rápidamente, ¿no? O sea, si la necesitamos rápido, ahí ni hablemos, porque si la embajada muestra buena voluntad y solicita la información a su país, eso demora. Miren que estas cosas demoran, porque a su vez el Ministerio de Relaciones Exteriores, como nos pasa a nosotros, no es un proveedor de derecho extranjero o del derecho de su país, ¿no? O sea, si la misión, si la embajada le pide a través de su ministerio a su país una determinada normativa sobre X punto, sí, pónganle ustedes sobre menores, sobre responsabilidad parental, pónganle ustedes, el Ministerio de Relaciones Exteriores no va a estar en condiciones de contestar eso, porque no es un área de su competencia.
Entonces eso lo va a tener que consultar a su vez y pedir la información. Entonces todo eso les va a demorar mucho tiempo, mucho tiempo. En estos casos en los que puede ser de aplicación el derecho extranjero, si ustedes tienen un juicio o algo así, hay que tener presente que esto puede y seguramente va a generar costos, porque muy probablemente ustedes tengan que recurrir a algún estudio o algún colega de ese estado, ¿no?, cuyo derecho es aplicable. ¿No? Porque ese sí seguramente en forma más rápida va a conseguir esa información, porque están acostumbrados a manejar la información. Pero la mala noticia, entre comillas, es que esto que nosotros muchas veces acá los uruguayos de repente podemos hacer de onda, y acá en el Río de la Plata podemos hacer de onda, capaz, no sé cuántos, no todos tampoco, pero esto en otros lugares del mundo, esto no funciona así, de onda, ¿no? Esto se cobra el tiempo, es tiempo. Es tiempo que implica la búsqueda, el conocimiento, ¿sí?, el aporte de esa información. Entonces, esto hay que tenerlo presente a la hora de uno manejarse con sus clientes. Si ustedes son abogados y van a tener que trabajar con una situación de este tipo, esto lo van a tener que manejar. Esos son los factores que van a tener que tener en cuenta. Esto va a incidir en los costos de ese proceso, ¿no? Ana, no sé si estás ahí, no sé si querías decir algo de esto, porque vos que estás más en la práctica de la abogacía, capaz que podés hacer algún aporte, seguramente vas a poder hacer algún aporte en este sentido. No, sí, que es tal cual como lo estás diciendo tú, que en realidad ahí, primero que no nos queda otra, no hay, yo a veces veo que hay colegas que me dicen, no, yo busqué en internet, y la verdad es que hoy estamos muy tentados en esto de buscar en internet y que nos parece que ahí está toda la información. Hay páginas que están muy bien, pero no implica que el derecho extranjero, para conocerlo, la verdad que lo tenemos que conocer a través de un colega, que nos pueda dar como todo el panorama. Imagínense que alguien quiera conocer el derecho uruguayo a través de alguna página nuestra de internet. Es imposible, no, hay cuestiones jurisprudenciales o hay cuestiones que tienen como, que los conoce el aplicador del derecho. Entonces ahí no nos queda otra que consultar a un colega del extranjero. Y además, la verdad que en un proceso judicial, cuando uno se presenta y uno, por ejemplo, presenta un informe, o sea, tiene un tema que se va a aplicar una ley extranjera, ya sabemos que la ley es la extranjera. Entonces nosotros allí lo que me parece y siempre me ha funcionado mucho es presentar un informe de un colega del país extranjero en el cual explique la aplicación de ese derecho y lo presento ya en la demanda. Y la verdad es que después, si bien el juez no tendría por qué dejarse llevar por ese informe, realmente se utiliza bastante, ¿no? Y sobre todo, obviamente, uno lo va a hacer si le conviene, ¿no? Si todo eso que está allí le conviene. Eso es algo obvio, es como una estrategia que tenemos los abogados, que bueno, sabemos que se aplica tal ley y queremos que se reconozca eso, bueno, presentémoslo al proceso, pero eso lleva un costo. Sin duda, depende del país, hay lugares que son muy accesibles y hay lugares que es complejo. Además, muchas veces nos pasa con, a mí me pasa que me es muy difícil a veces entender el derecho extranjero, porque por más que el colega me lo explique, por ejemplo, yo ahora tengo un caso con el derecho ruso y realmente, Dios mío, qué difícil que me es, la abogada me explica, pero yo no sé si es que tengo problemas o que me cuesta, por ejemplo, entender que cuando le digo, bueno, dame la sentencia de primera instancia. No, pero bueno, lo que pasa es que la sentencia primero hay que ver porque se tiene que enterar la persona. Digo, pero ¿no se la notificó en el proceso? No, el juez emite la sentencia y después notifica.
¿Cómo el juez no va a dar un traslado? Y no nos entendemos allí. Es como que hay diferentes tipos de procesos y diferentes tipos de instancias. Por ejemplo, los juicios duran 1 o 2 meses. Hay juicios que los hemos iniciado y que ahí, por ejemplo, es uno de los problemas que tengo ahora en ese. No sé si les interesa, pero bueno, yo les cuento, que tengo ahora que iniciamos un proceso, o sea, el proceso se inició primero en Uruguay, después se inicia en Rusia, el mismo proceso, o sea, yo inicié un proceso y la otra parte lo inició en Rusia, igual. Lo que pasa que en Rusia el proceso a los 2 meses terminó. Entonces hoy tengo una sentencia de cosa juzgada en un proceso de Rusia. ¿Qué pasa? Obviamente a ese proceso ruso se le tendría que haber puesto la litispendencia, que nunca se puso la litispendencia en ese proceso. Pero hoy yo tengo una cosa juzgada en un proceso que yo estoy tramitando en Rusia. Entonces yo digo, bueno, es que hay una sentencia y yo podría decir, bueno, hay cosa juzgada y traerlo acá al Uruguay, pero no puede haber una cosa juzgada, un proceso que se tramitó, que empezó después. O sea, porque empezó después que el nuestro. O sea, el nuestro tendría que haber prevalecido. Pero la verdad que a Rusia no sé si no le importó, si nadie lo llevó, si nunca terminé de entender muy bien, porque además se me complica mucho hablar con la abogada rusa, porque cada vez que hablamos con un traductor, porque ella no habla inglés y ella habla en ruso y tenemos un traductor, y la verdad que tenemos términos totalmente distintos. Y esas son las complicaciones que nos lleva el derecho extranjero, ¿no? Sobre todo en países tan distintos, ¿no? Y además, por ejemplo, también una pensión alimenticia también con Rusia, es totalmente distinto cómo se establecen como en Uruguay. Es más, en casi ningún país del mundo las pensiones alimenticias se establecen en porcentajes. Entonces lo que nos pasa es que cuando nosotros vamos con un porcentaje, nos piden que digamos cuánto es el monto de la pensión alimenticia. No nos dejan, y nosotros decimos, no, pero no hay monto, hay un porcentaje de sus salarios. No, pero me tiene que decir a cuánto asciende este porcentaje. Y bueno, depende de los ingresos. Entonces, todas esas cosas en la práctica, la verdad que son bastante complicadas, o a veces pedimos, bueno, después vamos a ver, eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos eficacia de sentencia. Yo tengo una sentencia que no he podido iniciar acá, lo que es el reconocimiento, en realidad el exequatur, porque quiero cobrarla acá. No he podido que me trajeran algo que dijera que la sentencia pasó a una autoridad de cosa juzgada. No hay manera, me dicen que eso no existe, que no saben lo que le estoy pidiendo. Y yo les digo, la res judicata, o sea, trato de hablarle como en diferentes, a ver si, bueno, y me dicen, no basta. ¿Sabes? Perdóname que te corte, Sí. Ana, pero vos sabés que ayer estaba viendo me llegó hay unas páginas unos portales sobre derecho internacional privado. Hay uno que se llama, creo que fue, ahora no me acuerdo, creo que fue en Conflict of Laws, y leía que salió un libro escrito por un japonés que estudia el derecho internacional privado de Camboya, ¿no? Parece que hay una serie de libros que están publicados en inglés, que estudian el derecho internacional privado de países del sudeste asiático, ¿no? Entonces este libro que es sobre el derecho internacional privado de Camboya, dice en el propio comentario que es todo un desafío porque el derecho internacional privado de Camboya no tiene normas sobre jurisdicción internacional. Claro. Y tampoco nunca en Camboya se ha ejecutado una sentencia extranjera. ¿No? Entonces, claro, esto que tú estás diciendo me hizo acordar de eso que leí ayer. No, es que es muy difícil porque a veces. Son o sea, la idiosincrasia jurídica es distinta. Entonces, este es uno de los problemas que tenemos con el derecho extranjero. No es solo que el derecho extranjero es un derecho distinto, es que obedece o está inspirado o está pensado para servir las necesidades de una idiosincrasia diferente.
Entonces, Total. es muy eso que dice acá de actuar tal como lo harían los jueces de ese estado, en países como Rusia o Camboya o países, es muy difícil porque es difícil uno ponerse en la silla del juez de ese estado, porque es una mentalidad Ni hablar. diferente, No, ni hablar. aparte Y del además, idioma, ¿no? sí, la estructura, no sé, es algo totalmente distinto. ¿Cómo puede ser que se haya dictado una sentencia y la sentencia no quede hasta que se notifique a la otra parte porque nunca se le notificó? O sea, ¿qué pasó? No hay, incluso ahí yo dudo si esa sentencia se fuera a reconocer acá el tema del debido proceso, porque la otra parte nunca se enteró de la sentencia. Claro, Yo claro. le he preguntado de 10.000 maneras a ver si la abogada ya me puede explicar cómo pudo haber sucedido eso, y ella lo ve como algo, como diciendo, Natural. ¿qué quieres? ¿Que se la notifique antes? ¿Se la notifica después que el juez dictó sentencia? Se tiene que defender. O sea, pero claro, hablamos como, bueno, es gracioso, en diferente idioma hablamos, en diferente idioma, pero digo, incluso ya les digo, cada vez que nos tenemos que juntar es, obviamente todo por Zoom, con una traductora en el medio, que la traductora además es española, no tiene nada que ver porque, bueno, obviamente habla español, pero digo, está en España, ¿no? O sea, entonces es como, porque tampoco hay tantos traductores rusos que vengan a, y la verdad que es complicado. Incluso el cliente cuando ha comparecido a alguna audiencia, obviamente ahora se le ha dado, lo hace a través de, lo hace en Zoom, él sabe español, pero maneja más o menos, entonces también por las dudas, con un traductor acá ruso, que tampoco hay un traductor oficial, sino que va un idóneo. Es todo bastante complicado. Lo que sí les puedo decir que todo esto lleva costos y que esto lo tiene que asumir el cliente, ¿no? Porque imagínense que yo no sé lo que le sale a mi cliente porque él consigue, porque por lo general también las personas, por ejemplo, si un ruso se viene a vivir a Uruguay, él conoce algún traductor a español, él sabe algo de español, o sea, no es que no tenga ningún vínculo, es muy difícil. Puede ser alguna empresa que no tenga, pero si no, es difícil que no, entonces yo no sé, como les digo, a él lo que le sale en la traductora, que a veces está 2 horas con nosotros en reuniones, y bueno, y tiene abogados en todos lados, ¿no? Y a veces a uno le parece que esto de repente pueda tener cuestiones, y a veces son cuestiones de familia, a veces son cuestiones que no es que tenga negocios multimillonarios, ¿no? Ni hablar, de repente algunos inmigrantes que emigran al país porque, porque su país está en condiciones complicadas y tienen algunos temas económicos, esto a veces es complejo, ¿no? Eh, Nada, en cuanto a afrontar esos costos. Pero ustedes lo que no pueden hacer es desconocer que tienen que estar esos costos de entrada, porque se les va a trancar en algún momento, y no van a saber qué hacer, y eso es lo peor. Y después que uno se mete en un proceso, eso sí me lo ha dado los años, después es difícil, bueno, uno puede abandonar, pero no puede abandonar porque se dio cuenta que no encuentra el derecho extranjero. Eso lo tenemos que haber sabido de entrada, cuando analizamos el caso. Podemos abandonar por otras cuestiones, pero no porque no sabemos cómo seguir. Es como decirle a un cliente, mire, no sé seguir este proceso. O sea, no sé, me parece. Belén. Sí, yo tengo una pregunta, me quedé con esto que decía Ana Portela, me dio una duda, en realidad medio general del curso, ¿no? Ella dijo de que se había presentado un proceso, el mismo proceso pero en Rusia, y ella lo había presentado acá, creo, algo así. ¿No se supone que es solo un juez el que es internacionalmente competente para conocer? A ver, Belén. Me mareé, pero... A ver, esto lo vamos a ver después, perdón, Ana, pero esto lo vamos a ver ahora en poquitas clases. Cuando nosotros tenemos un tratado, tenemos normas en común acerca de quién es el juez competente. Cuando no tenemos un tratado, no tenemos normas en común. Y podemos tener, si Ana Portela está asesorando a su cliente acá en el Uruguay, le va a responder de conformidad con lo que dice nuestro derecho internacional privado, que tiene unas normas de competencia internacional. Pero el abogado que está asesorando
en Rusia le va a responder a su cliente de acuerdo con las normas de jurisdicción internacional de Rusia, porque no tenemos un tratado. Y esas normas de Rusia pueden ser distintas. Estos son los problemas que pasan cuando no hay tratado, entre otras cosas, esto de que puedan asumir jurisdicción sobre la misma causa distintos jueces. Bueno, pero creo que había dicho que se había empezado antes en Uruguay, me parece, que por los tiempos procesales de Rusia había quedado como cosa jugada en Rusia antes, pero en realidad eso me mareó, por eso capaz que me entreveré cosas que no tenía que entreverar. Sí, a mí también me mareó eso. Claro. No se preocupe, estoy en un lío bárbaro, porque ahora yo tendría que poner la cosa juzgada en un proceso en Uruguay que empezó antes. Le tendría que decir, esto ya lo juzgó un juez de otro país. Y me pueden decir, ¿cómo lo juzgó un juez de otro país? Y lo juzgó porque lo tramitó en 2 meses y el juez de acá me podría decir, no, yo previne, vaya y dígalo esto en Rusia, pero el juez ruso no da mucha bolilla, ¿no? O sea, no, esto es complejo. Y además, a El veces tema juegan... es cuando vos, por ejemplo, es una sentencia que la podés ejecutar o hacer cumplir en otro lado, porque seguramente acá esa sentencia no se va a poder cumplir porque, o no vas a poder surtir efecto porque no se cumplió con el debido proceso, ¿no? Claro, lo difícil ahí es que en realidad acá le están ejecutando, pues un tema de pensión alimenticia, tiene Bueno. cosas cerrados y demás, y allá también le están reteniendo. Hay todo, se hizo todo un entrevero, empiezan a hacerse unos menjunjes jurídicos que a veces uno después no sabe cómo salir, cuando las cosas se empiezan a plantear en diferentes lugares y no hay como un orden. Sobre todo para mí lo que desordena un poco acá la cosa es esto de que hayan sentencias, porque si se hubiera empezado allá primero, bueno, ahí lo puedo entender, no podríamos tratar acá, pero es difícil, pero lo que sí les puedo decir que los casos de derecho internacional y sobre todo con países, y a veces uno dice, ¿y por qué lo están tratando allá? Y la única respuesta que da el abogado es porque son ciudadanos rusos. Así. Son rusos. ¿Dónde querés, como diciendo la abogada, dónde querés que se planteen las cosas? Ya está. Acá es relevante la nacionalidad, le decís. Y yo le digo, pero están viviendo todos en Uruguay, no importa, pero son ciudadanos rusos. ¿Dónde se va a plantear el proceso? Pero me lo plantea como una cosa, como diciendo... Sí, como natural. Como estás vos mal. Querés ir a Uruguay, que es un país que capaz que están de paso. De paso hace 2 años, ¿no? Pero bueno, están de paso, según ella, no sé. Nunca me dijo de paso tampoco, pero la respuesta es porque son ciudadanos rusos y un juez puede, cualquier situación que plantee un ciudadano de acá, lo puede juzgar, digamos. Es difícil. Y sobre todo en estos países. A veces agradezco cuando vienen sentencias de Argentina que dentro de todo son una bendición, más allá que tengan cosas distintas, pero nada que ver. Bueno, esto entonces, estos comentarios que les hacemos no es para asustarlos, pero sí para que estén conscientes de lo que es la realidad, ¿no? O sea, la realidad es esta, y si ustedes se enfrentan a un caso de estas características, tengan presente estos elementos, ¿no? Lo mismo que cuando vamos a ver el tema después en procesal de cooperación judicial internacional, cuando hay que mandar, cuando uno pide una declaración de un testigo en el exterior, cuando o sea, cuando hay que notificar en el exterior o cuando hay que mandar un exhorto a un estado cuyo idioma es distinto del nuestro, todo esto tiene costos, ¿sí? Tiene costos porque puede haber que apostillar documentos, puede haber que traducir documentos, a veces la traducción, como en el caso que marcaba Ana Portela, no es sencilla porque además del costo que tenemos de un traductor, no tenemos traductor de ese idioma, hay que buscar un idóneo. O sea, son todos elementos que hay que tener en cuenta, ¿no? A la hora de proceder, ¿no?
Bueno, lo último que les voy a decir es que también en la ley general se contempla el tema de los recursos, ¿sí? Esto estaba también, creo que no lo dije, que estaba en el CGP, pero está también en la ley general, en el artículo 4, y dice que cuando corresponde aplicar derecho extranjero se admitirán todos los recursos previstos por la ley nacional, ¿no? O sea que, como ustedes ven, la postura del Estado uruguayo con respecto al derecho extranjero se ha mantenido, ¿no?, invariable a lo largo del tiempo, desde 1889 hasta hoy. Ha variado un poco la redacción, se ha actualizado, se ha mejorado, se ha ajustado a lo que es la posición del Uruguay en torno al derecho extranjero, pero la postura en general de que el derecho extranjero para el Uruguay es un derecho ha sido invariable a lo largo de los años y de los instrumentos de los que Uruguay es parte, ¿no? No sé si hay alguna pregunta. Bueno, si no hay preguntas, entonces esto que vimos como regla y que tratamos de hacerles entender que es la regla, la aplicación del derecho extranjero como un derecho, y tal como lo harían los jueces del Estado al que pertenece esa norma, que fue instaurado por Savigny, como regla que es, tiene excepciones, ¿no? Fundamentalmente nuestro derecho reconoce 3 situaciones excepcionales en las que podría no aplicarse el derecho extranjero. 2 de ellas son excepciones de carácter objetivo, o sea, excepciones que tienen que ver con el contenido de las normas a aplicar, ¿no? O sea, con el contenido mismo del derecho extranjero. Estas excepciones que tienen un carácter objetivo son la excepción de orden público internacional, a la que ya hemos hecho referencia, y la excepción de institución desconocida, que tiene, por otra parte, un ámbito de aplicación muy reducido, muy reducido si lo comparamos además con el orden público internacional. La otra excepción es una excepción que tiene un carácter subjetivo en la medida que pasa por la actuación de los particulares, o sea, por la intervención que tienen los particulares en la aplicación del derecho extranjero, ¿ah? Por eso la vamos a ver después, la vamos a ver al final, a esta excepción, porque tiene un funcionamiento distinto. Es la excepción del fraude a la ley, que también tiene un ámbito de aplicación más reducido que el del orden público internacional, pero que además tiene, o sea, no es solo una diferencia cuantitativa, sino cualitativa, ¿no? Las características de esta excepción la hacen bien diferente del orden público y de la institución desconocida. Nosotros ya hablamos del orden público internacional cuando hablamos de Savigny, ¿sí? Y sabemos a esta altura de los acontecimientos que esta excepción, tal como la concibió Savigny, que es como la conocemos hoy en día, es una excepción que funciona a posteriori. Y podemos decir a posteriori de qué? Bueno, a posteriori del conocimiento del derecho extranjero. Si yo no sé
¿qué dice el derecho extranjero? Yo no puedo valerme de la excepción de orden público internacional, tampoco de la excepción de institución desconocida que vamos a ver después. Por eso que hablábamos de que son excepciones de carácter objetivo, que tienen que ver con el contenido del derecho extranjero. Es decir, la norma de conflicto a mí me impone la obligación de aplicar el derecho indicado por el punto de conexión. O sea, el derecho del Estado que me indica el punto de conexión. Mi obligación es, al saber dónde se realiza el punto de conexión, ir a consultar el derecho interno de ese Estado. Conocer lo que dice el derecho interno de ese Estado. Y acto seguido aplicarlo, ¿no? Esto es lo que hemos visto hasta ahora. Lo que puede ocurrir es que cuando yo llego a ese punto, o sea, cuando yo conocí el derecho extranjero, o sea, me hice del derecho extranjero, lo conocí, me encuentro con que en ese derecho extranjero existe un instituto, una disposición, cuya aplicación en mi territorio resulta intolerable. O sea, que por más que yo diga, me pongo en la piel del juez del Estado cuyo derecho resulta aplicable, cuando yo traigo ese derecho a nuestro país, aplicar esa disposición resulta intolerable para nuestra sensibilidad jurídica. ¿Vieron como recién decía la doctora Portela, eso de que una sentencia, ¿no? Que pueda llegarse a dictar una sentencia sin haber sido notificada a la otra parte, ¿no? Sin que ambas partes estén enteradas de que hay un proceso. Esto nos choca, ¿no? Nos resulta chocante. Bueno, este tipo de situación o este tipo de sensibilidad jurídica es la que resulta afectada cuando surge el orden público internacional. O sea, cuando en el derecho extranjero nos encontramos con una disposición, con una norma que no es simplemente distinta, ¿no? No es esto de que en el Uruguay la capacidad plena se adquiere a los 18 y en otro país se adquiere a los 16 o se adquiere a los 21, porque eso nos va a pasar todo el tiempo. O sea, todo el tiempo nos vamos a encontrar con normas del derecho extranjero que son distintas, porque cada Estado elabora sus normas de acuerdo con sus necesidades y con su idiosincrasia jurídica. El problema es cuando, a raíz de esa idiosincrasia jurídica, las normas que forman parte del derecho extranjero pueden ser normas que hieran nuestra sensibilidad jurídica, ¿no? O sea, que nosotros digamos, pero yo esto no lo puedo aplicar en el Uruguay. Entonces, en estas situaciones, esa obligación de aplicar el derecho extranjero que nos impone nuestra norma de conflicto cede ante esta situación, porque estamos hablando de una situación en la cual las normas del derecho extranjero o los principios del derecho extranjero son normas o principios o institutos que vulneran o que agreden o que van contra nuestros principios esenciales, ¿no? Contra nuestros fundamentos jurídicos. Entonces, esos fundamentos jurídicos, esos pilares sobre los cuales se construye el derecho uruguayo, no pueden ceder
¿sí?, ante una norma del derecho extranjero. ¿Ah? Por eso, entonces, hablamos de una excepción que funciona a posteriori. Yo solo puedo constatar que un instituto del derecho extranjero agrede mis principios más fundamentales si yo conozco ese derecho extranjero. Si no lo conozco, yo esto no lo puedo saber. ¿Sí? Por lo tanto, entonces, es necesario primero conocer el derecho extranjero para estar en condiciones luego de, excepcionalmente, si ese derecho extranjero contiene disposiciones que agreden nuestros principios básicos, poder decir no. En este caso, yo no aplico el derecho extranjero. ¿Sí? Creo que primero había levantado la mano Ángela y después Pablo. Ángela. Ahí. No, le quería comentar nada más, profesora, que lo que planteaba Bombar, si me permite nada más, que él utilizaba la metáfora de como La parábola del árbol. La parábola, metáfora, no, perdón. La parábola del árbol. Entonces él decía que el tronco sería como el sistema conflictual del foro, las ramas serían una especie de conexiones que hacen que esas normas justamente son las que se establecen con los ordenamientos jurídicos extranjeros. Y bueno, y que ahí cuando el Estado que está actuando y que tiene que decidir se encuentra, por ejemplo, con una rama, por decirlo así, que como que molesta o lesiona o colide con uno de los principios fundamentales vamos a decir, del Estado que está resolviendo el asunto, ahí puede excepcionarse en virtud de esta, justamente, perdón por la redundancia, de esta excepción de orden público, fundamentarlo con el orden público internacional del Estado, de su propio Estado, justamente por esa razón. Pero como que puesto, que lo leí en el libro, es un ejemplo bastante simple, me pareció que lo pude entender, en el sentido de que, por ejemplo, si es un matrimonio, por ejemplo, Uruguay no acepta el matrimonio poligámico, pero eso no quiere decir que si una persona que viene de un país que tiene 5 esposas, le vamos a decir que no está casado, que está soltero, se le va a reconocer, sí, los 5 matrimonios, pero no la eficacia a los 5, a la eficacia solamente al primero y los demás, bueno, no, que no es que se corta el árbol de cero, sino que solamente las partes que afectan al derecho, porque si no, entonces, a la mínima cosa que pasara, el juez sería muy arbitral, decir, no, mira, esta partecita de tu derecho no me gustó, ya está, no aplico nada, sería muy radical, entonces ya no sería un derecho internacional, estaría como muy autoritario y se volvería a lo que era a los primeros pensadores, que era más, básicamente un poco esa idea, profesor. Ahora vamos que usted seguramente la va a explicar mejor. Ahora vamos a profundizar un poquito en eso, en las consecuencias que tiene interponer la excepción del orden público internacional, ¿no? Porque esto tiene consecuencias, obviamente. Pablo. Sí, profe, a mí desde que empezamos a estudiar esta materia, cuando hablamos por arriba, pero hablamos por lo menos el tema del matrimonio, reconocer un matrimonio en otro país y eso, me hacía un poco de ruido, por ejemplo, en Palestina, son lugares que se casan niñas de 8 años. ¿Cómo en Uruguay podríamos llegar a reconocer un matrimonio de una niña de 8 años? Por ejemplo, a mí eso me chocaba y digo, ¿cómo hacemos para zafar de eso? Digo? Como país que somos, ¿cómo hacemos para no reconocer esa barbaridad? Porque para nosotros acá no... ¿Ah? Sí. Nosotros, ustedes van a ver cómo en todas las convenciones, incluso con países que no son Palestina o los países árabes en general, que admiten el matrimonio poligámico, por ejemplo, o países que pudieran admitir el matrimonio infantil, ustedes van a ver, porque esto del orden público no solamente, o sea, esos son casos como muy evidentes, ¿no? Pero podríamos encontrarnos con otros ejemplos. En todos los tratados que se firman, que son, la mayoría contienen normas de conflicto, en esas cláusulas finales,
ustedes van a ver que hay lo que se llama una cláusula de reserva, en la cual los estados se reservan el derecho de dejar de aplicar el derecho designado por la norma de conflicto cuando éste violente el orden público, ¿no? Entonces, esta es una cláusula de reserva que los estados acuerdan, en la que por más que se ponen de acuerdo en normas de conflicto, dicen, bueno, si esta norma de conflicto me conduce a la aplicación de un derecho cuyo contenido resulta lesivo para mis principios fundamentales, entonces yo puedo dejar de aplicarlo, ¿no? Es una cláusula que está, si ustedes miran las convenciones de las CIDIPS y si miran los convenios de la Haya, van a ver que si la convención es una convención o el tratado es un tratado que está conformado por normas de conflicto, esa cláusula está, ¿sí? Entonces, de esa manera, los estados se ponen de acuerdo en que pueden hacer valer ese mecanismo de defensa de sus principios fundamentales. ¿Sí? Profe, de hecho Uruguay creo que Uruguay tiene una reserva creo que en materia de matrimonio, ¿no? No, en materia de matrimonio no. 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 Que yo No me recuerdo, acuerdo no me acuerdo en este momento no. cuál es. Uruguay tuvo hizo una reserva, pero justamente fue una reserva sobre. No, perdón. Ah, pues tenía Creo que ver con los derechos civiles de la mujer. Usted se refiere a la reserva en materia de la jurisdicción sobre divorcio y la definición de domicilio conyugal, no la definición de domicilio conyugal, sino del domicilio de la mujer separada, sí. Eso es, lo que pasa es que ahí, o sea, esta es una cláusula de reserva, esto es distinto. Sí, ahora que me acordé cuál es, sí, Claro, esto es distinto. No está relacionado con el orden público. Esto tiene que ver con el orden público, pero esto es distinto, porque lo que yo estoy diciendo, cuando hablo de la cláusula de reserva, es una cláusula del tratado en la cual los estados se ponen de acuerdo. O sea, es una cláusula más del tratado, ¿no? O sea, por allá abajo, donde habla de cómo se ratifica el tratado, de cuándo entra en vigor, todo eso, hay una cláusula que dice que los estados podrán dejar de aplicar el derecho designado por la norma de conflicto cuando éste violente su orden público. ¿Tá? Esa es una cláusula en la que los estados se ponen de acuerdo. A lo que usted hace referencia es a la reserva que el Uruguay hizo con respecto a 2 artículos de los tratados de Montevideo del 40, que esto es distinto, ¿no? Esto es una reserva unilateral del Estado uruguayo, según la cual esos artículos del tratado no se aplican para Uruguay. Es distinto. ¿Ah? A la cláusula esa de orden público se le llama cláusula de reserva, porque los estados se reservan el derecho de dejar de aplicar el derecho designado por la norma de conflicto. Pero esa es una norma acordada por los estados. O sea, los estados de antemano dicen, yo acepto todas estas normas de conflicto que hay en este tratado. Pero si esta norma de conflicto me lleva a aplicar un derecho que contiene un instituto que para mí es intolerable, yo dejo de aplicarla. Y todos los estados reconocen esa facultad que tiene el Estado de dejar de aplicar el derecho aplicable. Lo que usted está mencionando, que son las reservas de Uruguay a los artículos 9 y 59 del Tratado de Montevideo de Derecho Civil, eso es distinto, porque eso es un derecho que tienen los estados, de acuerdo con la Convención de Viena, de decir, este artículo, yo no lo voy a aplicar. A ver, es un derecho siempre, porque hay tratados que impiden, ¿no? Reservar algún artículo, pero en general
los estados pueden decir, yo este artículo, como el Uruguay hizo con respecto a los artículos 9 y 59 del Tratado del 40, yo no los voy a aplicar, porque no estoy de acuerdo con estas soluciones. O sea, para mí estas soluciones son inaplicables en el Uruguay, entonces los reservo. Y se lo comunico en el momento de depositar el instrumento de ratificación, se lo comunico a todos los estados. ¿Ah? Que yo estos artículos no los voy a aplicar. Esto es diferente. ¿Tá? Pero me queda clara la diferencia. ¿Ah? Bien. Le voy a dar la palabra a Laura, que tiene la mano levantada hace un rato. Hola, ¿qué tal? Profesora, nosotros, si no me equivoco, habíamos comentado hace unas clases atrás que, por ejemplo, creo al menos, el matrimonio del mismo sexo antes se tenía como que afectaba el orden público internacional porque afectaba de alguna manera principios sustanciales de donde se... Pero, ¿qué pasó? Hoy en día eso cambió, o sea, de alguna manera los principios también cambiaron. Bueno, justamente, esta es una de las características que tiene el orden público internacional, ¿no? Que es variable en el tiempo y en el espacio. Lo que para un Estado es de orden público internacional puede no serlo para el otro. O sea, así como el compañero hablaba de los matrimonios infantiles, ¿no? De niñas muy pequeñitas, ¿no? Con señores grandes, o de los matrimonios poligámicos, que para otros países son naturales, normales, que forman parte de su idiosincrasia, para nosotros no lo son y es un principio, ¿verdad? Que estos matrimonios no sean, o sea, en primer lugar es un principio el matrimonio monogámico. Bueno, hasta ahora no sé hasta dónde, ¿no? Porque con lo de la norma sobre unión concubinaria, donde ya ahí estoy en una situación un poquito, pero pregunta, profesora. pero a ver, decimos, es variable en el espacio porque hay lo que es de orden público para un